Hola, buenas tardes o buenas noches. No sé cuándo se va a emitir esto. Bueno, mi nombre es Daniel Tubío, soy fotógrafo, docente. Hace más de 20 años que me dedico a realizar obra y a investigar alrededor de la fotografía estenopeica. Y cada tanto se me da por escribir alguna cosa también al respecto. En este caso presenté una ponencia que tiene que ver con un tema que me obsesiona bastante desde que empecé a hacer estenopeica, sobre el cual he hablado bastante en distintas charlas y que esta vez tuve la oportunidad de plasmarlo en un texto que es la ponencia que presenté en el Congreso y que ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata para que después la pueden leer, obviamente. Pero les explico de qué se trata para ver si les interesa leerla. La ponencia se llama La fotografía estenopeica, una técnica absolutamente contemporánea. Y tiene que ver con esta idea mal difundida de que la fotografía estenopeica es como el origen de la fotografía. Es algo que yo escucho. Muchas veces cuando digo que hago fotografía estenopeica, mucha gente dice, esta técnica primitiva, de los orígenes de la fotografía. Y a mí siempre me hizo un poco de ruido esa definición. Entonces, investigando un poco en los principios de la historia de la fotografía, uno descubre que en realidad en esos principios, en el siglo XIX, Niepce, Daguerre, Talbot, todos ellos, trabajaron con cámaras con lente, porque la cámara con lente ya existía en el mundo desde aproximadamente el año 1500, ¿sí? Como cámara oscura, la cámara oscura con lente que se utilizaba como una herramienta para dibujo, pintura, para las artes en general. Cuando empieza la fotografía, cuando se empiezan a hacer las primeras investigaciones sobre la posibilidad de plasmar imágenes con la luz, se utilizan cámaras con lente. En el siglo XIX se utilizó la cámara estenopeica, sí, sobre el final, sobre todo el siglo XIX, dentro del movimiento pictorialista. Pero realmente si uno bucea un poco en la historia y trata de encontrar imágenes estenopeicas del siglo XIX, son muy pocas, son realmente muy pocas. Y hay pocos autores que la han utilizado y sobre todo, insisto, dentro de este movimiento, el movimiento pictorialista. Casualmente un movimiento que estaba buscando algo nuevo dentro de la fotografía en ese momento. Ya entrado el siglo XX, la fotografía estenopeica prácticamente deja de hacerse como una forma de expresión o de realizar obra fotográfica y pasa a convertirse simplemente en una herramienta de enseñanza, ¿sí? Y de experimentación dentro de la enseñanza de la fotografía o inclusive dentro de la enseñanza de la física, ¿sí? Para mostrar las propiedades de la luz, etc. Pero la industria fotográfica a partir de finales del siglo XX, principios del siglo XIX, tiene un desarrollo tan fuerte que termina imponiendo la idea de que la fotografía es una disciplina que capta el instante, que todo tiene que ser rápido, cada vez más rápido, las cámaras tienen que ser cada vez más pequeñas. Bueno, y la fotografía empieza a marchar en ese camino que termina hoy en una cámara dentro de un teléfono celular, ¿no? Lo más chiquito, lo más rápido y lo más al alcance de todos posible. En ese contexto, la fotografía estenopeica quedó absolutamente relegada hasta mediados del siglo XX, años 60, 70, donde distintos autores en distintos lugares del mundo, cada uno por su cuenta, por distintos motivos, comienzan a hacer fotografía estenopeica. Sí, podemos citar a los más conocidos, Eric Renner, Paolo Scioli, Willis Sanderson,
¿sí? Yuyo Pereira en Argentina, Carlos Jurado en México, todos fotógrafos que por distintas razones abordan la técnica estenopeica y empiezan a hacer sistemáticamente fotografía estenopeica. Algo que no se había hecho hasta ese momento prácticamente nunca en la historia de la fotografía. A partir de este grupo de autores, se empieza a dar un movimiento a finales ya del siglo XIX del siglo XX, 1990 y pico, a partir de la publicación del Pinhole Journal, una revista que publica Eric Renner, que empieza a difundir el trabajo de estos autores, que eran como los pioneros de la estenopeica a mediados del siglo XX, a partir de la popularización y la distribución más internacional de Internet, el acceso a esa información se hace mucho más amigable para todo el mundo. Se empiezan a publicar mucha fotografía estenopeica. En la web se publica el libro de Renner, que hace como un recorrido por la historia de la estenopeica. Y se arma como una pequeña bola de nieve que va creciendo, y que va creciendo, y que va creciendo, sobre todo, y curiosamente, a lo largo del siglo XXI. De lo que va del siglo XXI, a medida que Internet se hace cada vez más accesible a más cantidad de gente y que la fotografía digital cada vez va tomando más el control del mercado fotográfico. Como un dato relevante, ¿no? Que está plasmado en la ponencia, pero se los quiero compartir ahora también. En el año 2001 se inaugura la idea del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica, ¿sí? Que todos ustedes, la mayoría de ustedes deben conocer. Un grupo de fotógrafos abren un sitio en internet, deciden arbitrariamente que el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica es el último domingo de abril de cada año y convocan a la gente a que ese día hagan una foto estenopeica y la suban a esa página. En la primera edición hubo 291 fotografías subidas a esa página, es decir, en la edición del 2001. 291 fotografías, lo que significa 291 autores, porque solo se puede subir una foto por autor. Y esos 291 autores estaban repartidos en 24 países. ¿Sí? De esos 291 autores, 24 países que conformaron la primera edición del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica, entre esos países figuraba la Argentina y había un autor de Argentina en esa convocatoria, que era Roxana Adonailo. A lo largo de los años fue subiendo la participación en esa página de una forma exponencial. Y para el año 2012 se registró, creo que fue el récord, con 3.865 fotografías. O sea, pasamos de 291 a 3.865, correspondientes a 74 países. ¿Sí? Entre esos 74 países también estaba la Argentina, pero en esa convocatoria del 2012, la cantidad de fotógrafos argentinos, no tengo el número exacto, pero eran casi 100. ¿Sí? Digo, podríamos decir que la mayor parte de la fotografía estenopeica que se hizo en la historia de la fotografía fue hecha durante el siglo XXI, es decir, del año 2000 en adelante. Ya con este dato solamente podría afirmar que la fotografía estenopeica es una técnica contemporánea, porque es mucho más afín a este momento de la historia de la fotografía que al resto de la historia de la fotografía. Por otra parte, hay también algo que abordo en
en la ponencia y que tiene que ver con la idea de que la fotografía estenopeica es una técnica primitiva. Yo siempre planteo que la cámara estenopeica tiene dentro de su estructura como dispositivo los componentes básicos que se necesitan para hacer una fotografía. En ese sentido es tan primitiva o tan poco primitiva como cualquier cámara digital. Es decir, lleva un material sensible, tiene un dispositivo formador de imagen, tiene obturación, tiene un número de diafragma. La foto se realiza durante un tiempo de exposición. Digo, son todos los mismos elementos que tiene cualquier cámara. Digo una cámara digital porque es la que estamos acostumbrados a ver hoy. Pero cualquier cámara que puede sacar una foto tiene los mismos elementos. Y en ese sentido la cámara estenopeica, insisto, es tan poco o muy o nada primitiva como cualquier otra, ¿sí? Pero bueno, es un poco el espíritu de la ponencia. Tratar de defender a la estenopeica como una técnica contemporánea. Los invito a leerla y después en todo caso a que me hagan los comentarios y las críticas que consideren necesarios. Muchas gracias por su atención. Buenas noches o buenas tardes. Bienvenidos al primer Congreso de Fotografía Estenopeica que se está llevando a cabo. Mi nombre es Evelyn Corte Espinosa, soy originaria del municipio de Acuamanala, Tlaxcala, y para que me conozcan voy a hablarles un poco de mi trayectoria. Soy licenciada en comunicación, me especializo en fotografía a través de un programa especializado en fotografía y arte por el Centro de Estudios ADM. También tomo un diplomado llamado Tránsitos, impartido por el Centro Nacional de las Artes, y actualmente estoy cursando el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Gran parte de mi educación ha sido autodidacta. Aproximadamente por el 2015 empecé a tomar cursos en algunas casas de cultura y también en algunos talleres independientes. Empecé acercándome a la fotografía digital con Víctor Jurado. Posteriormente seguí mis estudios a distancia en diferentes instituciones, entre ellos el CASA, Centro de las Artes de San Agustín. En cuanto a la fotografía estenopeica y procesos fotográficos alternativos, también fue alrededor de 2015 cuando tuve el primer acercamiento a la fotografía estenopeica con una amiga llamada Lorena Casillas, en el que a través de un taller que ella brindó, empecé a conocer este proceso, el cual me parecía muy sorprendente y también todos los resultados que se podían obtener con él. Y también estuve en el colectivo Lumina con Sergio Camacho, donde vimos algunos procesos como cianotipia, clorotipia. A raíz de este taller nació mi interés por querer conocer y entender mejor el proceso de la antotipia, y entonces me puse a investigar un poco más. A la par hago fotografía estenopeica, pero este proceso de antotipia me llamaba mucho la atención. ¿Cómo es que podíamos generar imágenes a través de emulsiones de vegetales o de frutas y que nuestro único revelador sería el sol? Entonces me puse a investigar, me puse a practicar tanto con papel como con tela, y sobre todo empecé a experimentar con lo que tenía cercano a mi alrededor, plantas o frutos que estuvieran en mi entorno para poder utilizarlos y ver qué me generaban. Salió una convocatoria que estaba dirigida especialmente para mujeres con perspectiva de equidad de género. Yo decidí aplicar, resulté beneficiada dentro de esta convocatoria. El proyecto que yo planteaba era enfocado directamente hacia las mujeres, niñas y mujeres de zonas rurales. Mi interés de querer abordar precisamente las zonas rurales es porque yo me identifico y soy parte de una. Entonces, este taller que yo proponía estaba basado específicamente en generar imágenes a través de la antotipia. El tema que yo abordé dentro de este taller fue la importancia que tienen las mujeres dentro de su entorno social, cultural y familiar. El taller se llamó Reconstruyendo nuestra historia, el cual, como el nombre lo dice, la intención era reconstruir a través de todo ese historial que tenemos, sobre todo familiar, y que las mujeres que iban a formar parte de él se veían afectadas por problemáticas que en ese momento estaban pasando.
¿Por qué querer llevarlo a cabo en Aquamanala? Bueno, para que conozcan un poco dónde estamos ubicados y por qué precisamente en esta zona. Aquamanala es un municipio que se encuentra al sur del estado de Tlaxcala, cuenta con aproximadamente 5,900 habitantes, la mayoría son mujeres, y una de las problemáticas que tiene mucho el municipio, que está muy marcada, sobre todo también, a lo mejor algunos ya han escuchado que la parte sur del estado está muy marcada por tener la problemática de la trata de personas. Aquamanala no está exento de ello. Es una problemática que no solo afecta a niños y jóvenes, sino también a las mujeres y niñas que vivimos dentro de este municipio, de esta comunidad. Aunado a que se vive en un municipio altamente machista, ha propiciado a que mujeres y niñas se vean frenadas en seguir con sus sueños y sus metas, pero sobre todo a conseguir una participación equitativa. El tema que quería tratar con las mujeres que estuvieron dentro de este taller fue la importancia que tiene la mujer hoy en día dentro de su entorno social, cultural y familiar, la importancia de la mujer rural. Lancé una convocatoria abierta para aquellas mujeres y niñas que quisieran participar y formar parte del taller que se llevaría a cabo en una de las presidencias de comunidad de este municipio. Y fue por etapas. Lo primero que se les enseñaba a ellas fue introducirlas un poco al tema de la fotografía, conocer acerca de la historia de esos procesos fotográficos, desde sus inicios de la fotografía hasta lo que hoy conocíamos, conocer este proceso, cuál era su significado, en qué consistía, qué es lo que íbamos a usar, y también explicarles cómo iba a ser este proceso. Yo en particular, para llevar a cabo este tipo de talleres y trabajar ya sea con niños, niñas o mujeres, empleo cartografías. Las cartografías nos permiten mapear estos problemas los cuales vamos a trabajar, y creo que esto es lo que dio muy buen resultado para que ellas pudieran obtener también lo que estaban buscando. La antotipia es un proceso en el cual no se usan sales de plata. A través de unas emulsiones de plantas, vegetales o frutos, obtenemos una emulsión la cual se vuelve fotosensible con la luz solar. Esto nos permitía poder usar las plantas que estaban alrededor. Aquamanala se ubica a las faldas de la Malinche y tenemos cerca el campo, lo cual nos permitía poder ir a buscar hojas o inclusive frutos que estuvieran cerca y poder usarlos y ver qué es lo que podíamos obtener. Lo más común que usamos dentro de este taller fue la espinaca, betabel, zanahoria, pétalos de rosa. Alrededor de 30 horas que se llevó a cabo este taller, fue en el mes de diciembre de 2019, estuvimos trabajando con estas mujeres y niñas. Lo dividimos por etapas. La primera de ellas fue introducirlas para que conocieran acerca de estos procesos fotográficos y tuvieran un antecedente de lo que iban a estar trabajando. El segundo fue integrar las actividades en las que ellas pudieran convivir, pero sobre todo llegaran un poco más relajadas y pudieran empezar a trabajar dejando un poco atrás lo que traían en casa. Eran actividades de integración en las cuales usaban ejercicios tanto de respiración como de meditación y que a su vez ellas mismas se motivaban. Posteriormente llevamos a cabo la selección de fotografías desde el archivo familiar. Ellas traían su archivo familiar y entonces yo actuaba como curadora haciendo una selección de las imágenes que ellas iban a querer ocupar teniendo en cuenta el tema que habían escogido. Después de ello venía a mapear tu historia. Para esto yo ocupo cartografías para trabajar en mis talleres y la cartografía que usamos fue la cartografía familiar, en la cual tenían que elegir 3 acontecimientos negativos y 3 positivos. Y con ello daba como resultado un texto poético. Posteriormente venía la creación de imágenes. En este punto fue cuando se les enseñó a ellas qué era la antotipia. Se les explicó en qué consistía, cuáles eran los frutos, vegetales o flores que podíamos ocupar y sobre todo estando a faldas del volcán La Malinche, pues teníamos mucha vegetación por donde escoger. Se les enseñó el proceso, desde cómo obtener la emulsión, la cual usábamos molcajete o licuadora, cómo filtrarla, en qué consistía esa emulsión, cuáles eran los materiales que teníamos que usar
y posteriormente cómo tenían que emulsionar su papel, en qué sentido, de qué forma, papel o tela. Y después explicarles que dependiendo la emulsión que ellas hayan elegido es el tiempo que iba a durar expuesta al sol. Y como último punto fue el resultado final, el cual siempre se planteó que sería una exposición. Se llevó a cabo en el campo rumbo hacia la Malinche y ellas pudieron elegir el árbol en el cual sería su soporte para sus imágenes. Creo que es importante mencionar que este tipo de actividades generan en la gente y sobre todo en las más pequeñas el acto de querer crear y sobre todo el acto de querer compartir y a través de ello trabajar emociones y muchas veces problemas que no se hablan pero que están presentes. Yo me pude dar cuenta cómo a través de este proceso, a través de algo tan sencillo que era poder generar un texto, poder mapear desde dónde estábamos partiendo y con ello conseguir una imagen, permitía poder abordar un tema, temas que sin duda eran bastante importantes. Con ello me daba cuenta también lo necesario que es poder tener espacios en los que se puedan generar este tipo de actividades. Desafortunadamente en el municipio aún no se cuenta con un espacio dedicado a poder dar talleres no solo de fotografía, sino también de música, de teatro, de cualquier arte, así como también de ciencia o inclusive deportes, porque los espacios que hay para poder llevarlos a cabo son muy deficientes. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Hombrado, soy de la ciudad de Deró, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Estoy participando en este primer Congreso Internacional de Fotografía Estenopeica con este librito que se llama Estenopeicas, que no lo dice acá, pero yo le agrego como nombre propio y como tema, son todas fotos estenopeicas, la mayoría hecha con cámara Peica, muchas con una MR auténtica y algunas con cámaras fabricadas por mí, como bueno, todos lo hacemos. Este libro salió a principios de este año, es edición 2021, y tiene la característica de que está impreso en risografía, y bueno, y pueden ver que, por ejemplo, tanto la tapa como la contratapa, que son de la misma foto, o como esta foto interna, bueno, hay algunas más, son coloreadas. Estas fotos coloreadas están hechas digitalmente en Photoshop, y después, bueno, la mayoría de las fotos son en blanco y negro. Bueno, es un libro que me abrió muchas puertas, por ejemplo, como para participar en este Congreso Internacional de Fotografía, y la verdad que estoy muy contento. El proceso de este libro fue juntar un montón de fotos que venía sacando, tenía una cajita llena, y que está impreso en risografía es porque anteriormente a la edición de este libro en Estenopeicas había intentado hacer la impresión de otro libro de fotografías mías, pero no estenopeicas digitales, llamado Noche, en risografía. Como tenía muchos planos negros, muy oscura la foto, por ser fotografía nocturna, me recomendaron que no lo haga. Yo estaba muy insistidor hasta que, bueno, entendí que no era la mejor manera de hacer un libro de fotografía nocturna en risografía. Así que la idea quedó. Cuando tuve la posibilidad, pude concretarlo y llevarlo a cabo, más que nada porque lo que me gusta de la risografía en primera medida es que es una técnica muy económica y que da un valor estético agregado a las publicaciones, que la verdad que no sé mucho, pero creo que no se pueden encontrar con otro tipo de impresiones. Este es nuevo, recién lo saqué de la caja para mostrárselos a ustedes, y tiene el olor a las tintas aceitosas que se usan para la impresión de esto. Me deja los dedos manchados, no sé si lo pueden ver. Eso está buenísimo porque cuando uno accede al libro, te deja los dedos manchados, y el libro va quedando manchado también por las sucesivas vistas, y eso me gusta porque lo hace como tener vida al libro. Siempre hay un feedback, siempre el libro nos va a dejar algo que va a ser la tinta, y nosotros le vamos a dejar algo
que va a ser la huella de nuestros dedos en las hojas en blanco. Acá les muestro otra fotografía coloreada. La verdad que da un nivel pictórico muy bueno, me gustó mucho. Hay fotos de todo tipo y bueno, estoy muy contento. En este libro yo agradezco a 3 personas fundamentales en mi corta carrera estenopeica. Uno de ellos es Marcelo Cugliari, otro es Mario Rodríguez y otro es Mario Lazo Toledo. Con Marcelo Cugliari yo entendí que la fotografía estenopeica y el revelado de fotos lo podía hacer muy sencillamente, en el baño de mi casa, en la cocina, en cualquier lado. Con Mario Rodríguez conocí todo el mundo de los estenopos y bueno, y la sabiduría de Mario. Y con Mario Lazo Toledo, a través de Peica conocí a Mario Lazo Toledo, que me parece que es brillante ese sitio de internet, no solo para los que buscan hacer fotografía estenopeica, sino para los que buscan un poco más en el arte y cómo llevar esa pedagogía del arte a las aulas. Lo cual, bueno, para mí fue un hallazgo encontrar a estas 3 personas que me abrieron un camino y que fueron muy... me pusieron todo lo que ellos sabían a mi alcance. Y con eso estoy muy agradecido y utilicé también este libro para agradecerle a ellos y que ese agradecimiento quede plasmado, que no quede solamente en un gracias. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si leyeron la ponencia, es un poco cuento cómo llego a hacer este libro, que es mi primer libro de fotografías estenopeicas y es mi primer libro registrado también. Así que lo que me gustó es que, bueno, tuve la posibilidad de presentarlo en mi ciudad, acá en Deró, donde vivo actualmente, y vendí muchos ejemplares y todavía sigo vendiendo. La gente se mostró como muy bien predispuesta a tener un libro de estos. Lo que me gustó de todo esto es el círculo, ¿no? El circuito que da todo el arte. Desde que es pensada una idea para terminar en un librito, hasta todos los otros factores y todas las otras personas que intervienen en este círculo virtuoso. Desde la impresión, quien se encargó de imprimir, desde el encuadernarlo, quien se encargó de hacerlo, hasta la gente que lo compró, hasta, bueno, todos los factores, el lugar donde presenté el libro, las satisfacciones personales que me dio. Me parece que cuando en el arte, y en el arte amateur, y en el arte alternativo, cuando se cumple todo ese ciclo, me parece que es muy satisfactorio tanto para el artista como para la persona que está llevando a cabo este acto tan noble de comprar un libro de fotografías estenopeicas. Así que bueno, agradezco a todos y ojalá que en algún momento nos podamos encontrar. Gracias. Olá, meu nome é Maria Hilda, eu sou doutoranda em artes visuais, sou brasileira, desenvolvo uma pesquisa com multimeios, mas paralelamente a isso também com processos alternativos, principalmente a lithotipia e a fitotipia, com a qual eu já trabalho há um tempinho, e gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências, todas muito despretensiosas, e agradecer pelo espaço, que é muito importante para a gente estar aqui. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho de como começou, né, a minha aventura com esses 2 processos que eu adoro. Começou como aluna, né, num workshop. Eu já conhecia esses processos, já tinha visto algumas reproduções, tinha me interessado muito, mas quando eu pratiquei, realmente isso foi um diferencial para mim, acabou sendo uma alternativa para eu fazer leituras de fotografia do arquivo da minha família, com o qual eu já trabalhava há um tempo.
Esses foram os primeiros resultados que eu tive ainda como aluna no workshop. Depois disso, eu desenvolvi outros testes, né? Por enquanto, eu considerava que eu estava fazendo testes. Eu fiz uma viagem para a Amazônia. Eu esperava encontrar lá muitas emoções fotográficas, muito material sensível, muita planta. Não foi isso que aconteceu, porque eu acabei indo para um lugar periférico, em que não havia floresta. E aí, os testes que eu fiz, esse foi um teste com semente de urucum, que eu fiz lá no barco, que foram poucos esses testes, mas foram muito bem sucedidos, do meu ponto de vista. Eles me obrigaram a fazer uma pesquisa também de materiais, né? Eu acabei depois desenvolvendo algumas imagens a partir da fotografia de documentação que foi feita nesse lugar, né? Mas, enquanto eu fazia a viagem, eu tive que pensar soluções, porque não necessariamente eu tinha ali comigo todo o material de que eu precisava para fazer as fitotipias e antotipias. Então, eu comecei a aproveitar todos os materiais que eu tinha que pudessem substituir o sanduíche de vidro, né? Isso acabou entrando de um jeito tão forte no meu processo que até hoje eu uso sanduíche de vidro, eu uso madeira, e eu uso também o que eu tiver. Coisas que eu reaproveito, pedaços de plástico, display de plástico, prancheta. Essa característica bem alternativa à alternativa, né? Que busca fazer esses processos com os materiais que eu tenho, foram muito úteis quando eu comecei a ensinar esses processos, né? Então, ensinar a fazer fitotipia e antotipia, para mim, também foi muito importante, porque eu acabei me aperfeiçoando e como a gente já estava em contexto de pandemia, quando eu comecei a dar as oficinas, eu tive que aperfeiçoar ainda mais esse fazer que se apropria do que já existe em volta, né? A gente estava isolado, tanto eu quanto os alunos, então não tinha muita possibilidade de a gente sair para comprar materiais. E, além disso, o ensinar trouxe para mim uma consciência do quanto esses processos podem contribuir para uma discussão sobre o fotográfico, o quanto a antotipia e fitotipia são democráticas, porque elas dependem de materiais bastante acessíveis, tanto os materiais sensíveis quanto aqueles necessários para realizar a impressão fotográfica. E ela é muito divertida, né? Ela pode ser realizada com públicos diversos, com crianças, ela tem baixa toxicidade e permitem que a gente leve essa outra experiência, né? Que muitas vezes parece uma experiência mágica, essa de ver a imagem acontecendo e que agrada todo mundo, né? Além disso, né? Eu comecei a perceber que esses dois processos, eles eram muito afins de uma discussão sobre a memória. Eu já trabalhava com memória, com arquivo de família, a fotografia, ela tem suas ligações com a memória e com o esquecimento, mas principalmente a fitotipia e a antotipia, pelas suas características, a possibilidade de você conseguir uma imagem bastante detalhada, como nesses dois casos, em que você consegue ver a retícula das imagens impressa, quanto você pode conseguir também uma imagem mais esmaecida, uma imagem errada, por exemplo, aqui, essa fitotipia sobre a folha de capuchinha, que deu errado, né? Na verdade, ela queimou, ela não funcionou no topo e embaixo da folha. Então, essa imagem mais confusa, menos clara, ou as demais imagens, a imagem do meio, uma imagem mais esmaecida, a imagem da esquerda, de quem olha, é uma imagem mais contrastada. Esse jogo que você consegue com essas duas
técnicas, né, essa versatilidade, permite a você discutir várias questões ligadas à memória, questões ligadas à lembrança e ao esquecimento, o quanto da nossa memória é seletiva, o quanto a gente realmente consegue lembrar ou não. O fato de, principalmente a antropotipia, apagar muito depressa, essas duas imagens, são a mesma impressão, fotografadas em dois momentos diferentes, e elas têm resoluções muito diferentes, porque houve uma perda do pigmento. Isso tudo está ligado a questões da memória que são muito bons de ser discutido com essas técnicas. Além disso, elas permitem para a gente pensar o fotográfico, né, que está tão presente na vida da gente, mas está presente de uma forma unívoca, sendo que o que eu acho mais interessante é trazer esses contextos plurifotográficos que permitiram hoje a gente usar uma câmera, né? Porque para que a gente hoje use uma câmera, a gente teve uma série de pesquisadores, de artistas e de cientistas que buscaram, né, essa imagem, que pesquisaram os materiais fotossensíveis. Conhecer essa história da fotografia também é conhecer a história da gente hoje com fotografia, o tipo de relação que a gente tem, né? Num ambiente que é dominantemente digital, dominado por uma fotografia industrializada para consumo massivo, você pensar o artesanal que realmente está por trás de tudo isso é muito rico. Então, basicamente é isso que me atrai nessas técnicas, nesses processos, e que eu tento levar para os alunos e também tento trazer e incorporar para a minha pesquisa sobre memória. Obrigada a todos.
Hola, mi nombre es Elizabeth Rangel. Soy maestra en artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente imparto clases de artes visuales en la Escuela Secundaria Federal número 9 Ignacio Manuel Altamirano de la ciudad de Morelia, en México. Abordaré la temática de mi ponencia, que se titula De la cámara oscura a la Matchbox Pinhole, un proyecto estenopeico en secundaria. Esta ponencia constituye una propuesta que revisa la implementación de proyectos con dispositivos ópticos y estenopeicos como recursos didácticos empleados en la composición de imágenes en las clases de artes en educación secundaria. El proyecto tiene dos vertientes. El primero, el de la cámara oscura, está diseñado para que los alumnos elaboren uno de los primeros dispositivos ópticos de la historia de la fotografía. A través de la cámara oscura, los estudiantes conocen los principios lumínicos que permiten obtener una proyección de una imagen externa al interior de la cámara. El segundo proyecto, que se llama Matchbox Pinhole y cámara oscura tubular, permite a los estudiantes fijar las imágenes en un material fotosensible por la parte de la Matchbox Pinhole y prescindir de tal material en el caso de la cámara oscura tubular, ya que el registro lo vamos a hacer empleando un dispositivo como un teléfono celular. Con ambas prácticas se propone generar un mejor entendimiento y apreciación de la mecánica de la luz y la fotografía. A raíz de la pandemia, pues desafortunadamente nos vimos obligados a emigrar a las experiencias pedagógicas a distancia. Y no lo digo como algo que reste importancia a lo pedagógico, ¿no? Al contrario, sino que nos tuvimos que sumergir en una búsqueda de estrategias y metodologías, en mi caso, que me permitiera continuar con ambos proyectos y mantenerme constante en el objetivo pedagógico general de construir habilidades perceptivas y expresivas por medio de un lenguaje visual que favorece el desarrollo del pensamiento artístico en los estudiantes y también les permite disfrutar la experiencia propia del medio estenopeico. A través de esta técnica, los estudiantes pueden comunicar su manera personal de comprender e interpretar su entorno. El proyecto de la cámara oscura voy a retomar desde el ciclo anterior a la pandemia, las clases anteriores al confinamiento. La elaboramos en las clases y posteriormente la probamos en el salón. Me di cuenta que con esta cámara solamente podemos proyectar imágenes de objetos luminosos que tuvieran luz propia, por decirlo de esa manera. Cuando los chicos probaron su cámara y se dieron cuenta que realmente funcionaba, pues les dio mucho gusto al observar la imagen invertida. Me llamó la atención en específico una cámara que proyectó la imagen de manera duplicada. Al revisarla me di cuenta que no tenía doble estenopo, que no tenía ninguna ranura adicional por la que pudiera entrar la luz, así que no pude verificar cómo fue que se generó esa doble proyección. Dando continuidad al proyecto, posteriormente realizamos igual de manera presencial una práctica con la Matchbox Pinhole, que es la cámara con una caja de cerillos, una como esta. Utilizamos película de 35 milímetros, dividí al grupo en varios equipos y cada equipo tuvo un total de 3 tomas. Yo los ayudé durante la práctica para definir los tiempos de exposición, un poco el encuadre y ayudarlos con la obturación. Y para ellos resultó interesante desde el punto de vista que están acostumbrados a la inmediatez, ya que ellos pues utilizan todos estos dispositivos digitales y sería la primera vez que tendrían que esperar para ver el resultado de sus
tomas fotográficas. Posteriormente, ya cuando me entregaron la película revelada y escaneada, nos reunimos en la sala de medios para socializar y compartir las imágenes resultantes de la práctica. Había como un ambiente de tensión, en el sentido de que los chicos estaban expectantes, no sabían cómo se verían las imágenes, y pues al final ahí estaban, en las imágenes en gran formato, fotografías de ellos juntos, ya que la práctica la realizamos semanas antes de concluir el ciclo escolar y para ellos es muy importante el tiempo que pasan juntos. Y pues al final una alumna exclamó: maestra, se ven bien raras las imágenes. Y pues sí, al principio cuesta un poquito de trabajo acostumbrarse a la falta de nitidez. Como comenté al principio, al verlos obligados a emigrar a las experiencias pedagógicas de la virtualidad, pues tuvimos que hacer también la adecuación, no solamente pues en la metodología, sino también en los contenidos. Yo me encontré en la disyuntiva de cómo seguir implementando la fotografía estenopeica debido a las restringencias y los controles de sanidad en la escuela, pues nos imposibilitaba realizar la práctica de manera presencial. La sugerencia, afortunadamente, llegó por parte de la maestra Chate Aguilar del Laboratorio de Experimentación Fotográfica de aquí de Morelia, quien me sugirió que los chicos podrían construir una cámara oscura con un empaque tubular de papas fritas. Y afortunadamente funcionó bastante bien, el material es accesible para los chicos y es más fácil en su construcción. Aparte, conseguir el rollo de 35 milímetros, revelar por su cuenta, escanear por su cuenta sería muy complicado para los estudiantes, y al realizar el registro con su celular, pues los chicos resultaría más práctico. También hice bastante hincapié de que con el asta de unicornio disponible que tuvieran ahí en su casa, referenciando al maestro Carlos Jurado, pues hicieran el estenopo lo más chiquito que se pudiera. Y me encontré con una gran sorpresa cuando empecé a revisar las imágenes en Classroom, una gran sorpresa de que eran imágenes de una nitidez muy peculiar, de temáticas muy diversificadas, retratos no solamente de ellos, de su familia, sus hermanos, su mamá, paisajes, espacios de su casa, flores, juguetes, dinosaurios. Y la verdad me sentí realmente feliz y agradecida de que me compartieran su manera personal de cómo ellos experimentan su entorno, cómo lo aprecian. Finalmente, para concluir y dándole continuidad a los proyectos estenopeicos, en un taller que tomé con la maestra María Luisa Santos Cuellar en Oaxaca Estenopeica, construimos o modificamos esta cámara de 35 milímetros, la convertimos a estenopeica y ella me sugirió que podría modificar una para cada uno de mis grupos. Ya he modificado varias para pues que resulte más práctico, ya que no tenemos que romperla al terminar de exponer la película, y para los chicos resulta también más fácil de manipular y hasta tal vez de hacer las tomas, la exposición. También agradezco mucho la sugerencia en el taller de estenopeica plástica que la maestra María Luisa impartió, y pues me sugirió esta alternativa, que va a ser la continuidad que le voy a dar dentro de las clases, cuando regresemos de manera presencial. Por último, también me gustaría agradecerle a la doctora Eugenia Macías, quien también me ha apoyado bastante en la cuestión de lo estenopeico. Muchas gracias, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como Lix Rangel.